En este capítulo de Siempre Pantera, venimos a Nestlé México a entrevistar a Fernando César, exalumno de la generación 93-96 de la preparatoria, quien actualmente emprende campañas de marketing muy padres en Nestlé México dentro del área de bebidas y café. Fer, mucho gusto, muchas gracias. Gracias a ti, gracias y bienvenidos a Nestlé. No, pues la verdad es que felices de estar aquí, de que contemos tu historia en este episodio de Siempre Pantera. Es un espacio en el cual estamos buscando historias como la tuya, en la cual hay tanta cercanía con la prepa, que es muy querida por los exalumnos, y también pues saber qué han hecho después de su etapa de bachillerato. Y pues me gustaría comenzar. ¿Por qué eligiste estudiar en la prepa UP? Buena pregunta. Mira, la respuesta fácil es yo venía del Cedros. Y claramente la prepa de la UP era la continuidad un poco del Cedros, pero la realidad es que yo veía las generaciones que iban antes que yo, donde de hecho a la fecha tengo muchos amigos, y yo veía en ellos lo que yo quería tener en mí conforme fuera yo creciendo, ¿no? Venía el ambiente en el que se formaban, veía las universidades a las que entraban, veía las actividades que hacían. Y yo de alguna manera, pues esa era mi aspiración, a eso yo quería también llegar. Entonces a la hora de tener que elegir prepa, pues no hubo mucho que pensar, realmente fue, para allá voy. Te digo, yo veía como los hermanos grandes de mis amigos, o algunos de ellos amigos míos, estaban siendo muy exitosos, muy felices también estudiando en la prepa UP. Y entonces fue un paso muy natural que nunca en la vida me he arrepentido y que lo hice con muchísimo gusto, con muchísimo, creo, éxito por la cantidad de gente y de amigos con la que pude interactuar desde esos años. Vale, qué padre. ¿Qué generación eres? Yo salí en 1996, estudié en 93, 96, hace ya demasiados años. Oye, entonces tú eres de la generación que creó el famosísimo Congreso de los Jóvenes. Así es. Con Bernardo Fernández Puerto y con un grupo de amigos. Somos un grupo de amigos que a la fecha seguimos siendo muy amigos. Te puedo decir mis amigos de la vida. Está Bernardo, está Alejandro Capote, José Topete, Rodrigo Aguilar, Fernando Galindo, espero que no se me vaya por ahí alguno. Y fue una experiencia, tal vez fue la experiencia más enriquecedora de toda la prepa. Obviamente, a lo largo de 3 años hicimos muchas cosas, pero este evento fue un resultado de ser la planilla ganadora para la sociedad de alumnos. Entonces, entre nosotros formamos sociedad, y una de las promesas de campaña es que íbamos a hacer un congreso, y resultado de eso fue el primer congreso de los jóvenes que hicimos en 1996, si no me equivoco, fue el año donde lo hicimos, bajo el tema Atrévete a Cambiar, y que hoy la verdad con muchísimo orgullo veo que los hijos incluso de mis amigos de parte de esa generación, los míos todavía no porque no llegan a prepa, ya son parte del congreso, que casi 30 años, está próximo a cumplir 30 años, ¿sí? Y sigue existiendo. Este año fue el número 27, pero fue, 27 años de que surgió, sí. Pero fue la edición 15, entonces hicimos ahí un video conmemorativo en el cual conocí a Bernardo y me platicó sobre cómo había surgido, y bueno, él justo fue el que nos trajo aquí a Nestlé para esta entrevista. Oye, fenomenal. Pues yo creo que esto es un patrón que se repite, en el cual en la prepa UP forman a los mejores amigos. Mira, sin duda yo creo que el momento para formar las amistades es la preparatoria. O sea, yo lo veo no solo con mis amigos, sino lo veo con una enorme cantidad de gente. Preparatoria yo creo que es un punto donde pues ya de alguna manera definiste un poco quién eres, estás todavía en proceso, pero de alguna manera ya eres quién eres tú, y eso te hace poderte acercar con gente que tienes mucha afinidad. Y luego aparte es un proceso pues en la vida muy importante, porque es normalmente donde empiezas pues, a interactuar con otras personas fuera de tu escuela. Muchos de nosotros conocimos a nuestras novias en ese momento, algunos de ellos se casaron con las novias de la preparatoria, y eso determina mucho pues quiénes van a ser tus amigos para toda la vida, que aparte son quienes te conocen pues cuando estás estudiando, donde todos más o menos somos iguales, y luego de repente empiezas a ver las carreras de unos que despegan y otros que empiezan a hacer cosas distintas y demás, pero esa amistad, ese vínculo que formaste muy al principio, pues yo creo que es algo que no se disuelve, y sin duda es mi caso, ¿no? Yo en mi caso, mis mejores, he hecho gracias a Dios muchos amigos en la vida, que ninguno se ofenda, pero yo te diría, mis amigos, mi núcleo más cercano de amigos es el que formé en la preparatoria. Qué padre, y pues bueno, hasta hoy, o sea, vas viendo cómo egresan las generaciones. En mi caso no tengo, más de 10 años en la prepa, pero pues voy viendo justo cómo se mantienen en contacto, y la verdad es que es muy padre esa camaradería. Oye, y además del recuerdo del congreso,
¿qué otros conservas de tu paso por la prepa? Pues yo tenía muchos, todos ellos relacionados con gente. O sea, lo que yo creo que más me dejó mi paso por la UP, sin duda la parte de la formación académica es importante, pero lo que más me dejó fue el contacto con profesores, con mis propios compañeros, con las familias de mis compañeros también. Te puedo decir que los papás de mis amigos, muchos de ellos son mis amigos todavía a la fecha. Yo te diría sin duda, pues claramente la ciudad de alumnos fue una de ellas, el congreso fue una parte muy importante, pero también yo te diría todo lo que nosotros pues, fuimos formando en los primeros años de preparatoria, que a lo mejor no son eventos grandes, pero que son eventos muy significativos en la vida de cada uno de nosotros, las salidas a las fiestas, las pintas de repente que nos pegábamos por ahí de clases, que son cosas chiquitas, pero que son anécdotas que te van llenando de vida y que nuevamente se relacionan mucho con quién te llevas y con quién estás interactuando, que son amistades que pues, permanecen por resto de tu vida. Claro, mencionabas de profesores. ¿Qué profesores incidieron en tu formación, en tu crecimiento? Mira, sin duda muchos. Yo te diría Michael Lansler fue una de esas personas que en paz descanse, se nos adelantó, pero Michael fue una de esas personas que formó una huella importante, tal vez muy ligado con el Congreso de los Jóvenes, porque él fue el primero que nos puso el reto de hacer algo grande, hacer algo que trascendiera. Y nos dijo, ustedes tienen todo el apoyo de la UP, pero yo confío en ustedes en que lo puedan hacer. Y él, pues, yo te diría, fue de las primeras personas que me empoderó para hacer algo de este tamaño. Álvaro López Ortega, sin duda, él nos acompañó durante todo este proceso. Y no solo terminó siendo un buen amigo, sino que fue realmente un mentor muy importante para este proceso. Pero anécdotas, yo te diría, cada vez que nos reunimos los amigos de la UP, pues salen muchas, ¿no? El Doc Barajas, el profesor Treviño, Claudio Pita, en fin, de cada uno de ellos pues te vas nutriendo y vas aprendiendo cosas que yo creo que a la fecha nos acompañan y que aparte llenan esas conversaciones cada vez que nos vemos con mucho cariño. ¿Alguna anécdota que se pueda compartir y saber? Pues mira, no sé si alguna en específico, pero sí me acuerdo y ahora me da risa cuando oigo yo de repente a los estudiantes que se quejan tanto de algunas cosas. Yo me acuerdo, por ejemplo, que el Doc Barajas nos hacía, cuando teníamos exámenes, ir en shorts y playera para que no hubiera acordeones, evidentemente, eso vale la pena, confiaba mucho en nosotros, y eran las 7 de la mañana, un frío que pelaba, y a todos nos ponían shorts y playera para asegurar que no hubiera acordeones, ¿no? Y cosas así que realmente en su momento no parecían muy significativas, pero que hoy yo creo que fueron parte de un proceso de formación, y nuevamente son anécdotas que nos encanta recordar con mucho cariño. Qué bueno, qué padre, es que la preparatoria pues, deja muy buenos recuerdos, ¿no? Oye, y tú, si pudiéramos viajar en el tiempo, ¿qué le dirías a Fernando de aquel entonces sobre todo lo que va a vivir, lo que estudió, pues evidentemente luego su plan familiar? ¿Qué le dirías? Híjole, muchas cosas, pero yo creo que una importante es aprender a disfrutar el viaje, como decimos, ¿no? Yo creo que cuando estás en preparatoria y sin duda los primeros años de universidad, uno está muy obsesionado con qué voy a hacer después, cómo voy a llegar al puesto que quiero tener, o cómo voy a poder hacer el negocio que quiero hacer. Y a veces en ese proceso nos perdemos del disfrute del día a día y del viaje, que es muy importante. Yo te puedo decir, mis primeros años en la compañía, pues estar muy enfocados en crecer, y a lo mejor de repente perdí foco de disfrutar el momento, que al final del día es una parte muy importante del proceso. Esa es una. Y la otra que para mí es una lección bien importante, que es así, tengo memoria muy concreta de cómo en la UP fue parte de lo que me ayudó a poder llevar estos años, fue aprender a confiar en otros, aprender a confiar en el sistema, aprender a confiar en los profesores, por ejemplo. Muchas veces no entendemos por qué nos enseña alguna cosa. Pues tienes que confiar en el sistema y tienes que entender que si está en la currícula de estudios es por algo. Y el momento en que empiezas a confiar, pues obviamente las cosas fluyen más fácil, es mucho más natural el camino y el proceso. Claro. ¿Tú qué le dirías hoy en día a un adolescente que está buscando prepa? ¿Recomendarías la prepa UP? Sin duda, yo las memorias que tengo son extraordinarias. ¿Qué les diría? Les diría primero que busquen un lugar donde tengan la educación más integral posible, ¿no? Yo sé que hay preparatorias que se destacan por su nivel académico, sin duda la UP yo creo que es una de ellas, pero no es todo. O hay preparatorias que se destacan únicamente por la parte deportiva, o en fin, diferentes terrenos. Lo importante en ese proceso es poder tener la mezcla de todo, porque es el proceso de la manera como tú puedes ir descubriendo cuáles son tus talentos y cuáles son tus fortalezas. Yo le agradezco muchísimo a la UP, pues que había un espacio para aprender un poco de cómo hacer política, que eran las planillas, un espacio para aprender de deportes, que es lo que te gusta hacer y que eres bueno, un espacio para hacer un poco de arte, un espacio para hacer comunicación, como ustedes lo están haciendo con esta entrevista.
Y yo abierto un espacio de formación también para poder tener una formación más completa. Y esa es la etapa en la que tienes que hacerlo. Entonces, esa es la primera. Y la otra es que busquen siempre, hablando de los amigos, ese espacio donde puedan encontrar ese núcleo de amigos que después puedan ser pues, compañía, apoyo y soporte en la vida, ¿no? Porque finalmente las amistades que se forman en la preparatoria, como ya decíamos, son las más duraderas y ese ambiente es lo que tienes de buena manera. Sí, sin duda alguna. Fer, fuera del aire me decías que estudiaste economía, seguramente hay muchos recuerdos con el doctor Pita, te preparó muy bien en las matemáticas. ¿Qué fue lo que te inspiró a estudiar esta ciencia? Mira, por una parte era, ya te decía yo, siempre viendo hacia dónde quería uno tirar, y yo en ese momento veía mucho cómo todo el espacio de la arena pública, de gobierno, estaba muy influenciado por economistas, muchos de ellos estudiantes del ITAM, y yo era lo que tenía, el plan que yo tenía de vida en su momento. Yo quería trabajar para tener alguna función pública y eventualmente poderme dedicar a algo de gobierno. Y la otra, que fue un poco menos consciente, pero con el tiempo descubierto, que es un consejo que yo siempre le doy a la gente que me pregunta qué estudiar, es que creo que la economía me daba las bases de formación suficientes para poder después dedicarme a lo que quisiera, ¿no? Yo creo que la universidad es un proceso de formación académico muy importante y yo sabía que era muy robusto en términos de matemáticas, que era muy robusto en términos de capacidades analíticas, y entonces decidí estudiar ahí. Después la vida me llevó por un camino que no tiene nada que ver con lo que yo pensé que quería dedicar, pero las bases que venían tanto de la prepa de la UP como de la universidad, pues yo creo que influyeron enormemente en quién soy hoy y en lo que puedo lograr. Oye, pues qué padre que estudiaste economía, mi esposa es economista, entonces parece que le va a dar gusto que haya entrevistado el día de hoy a un economista. ¿Cómo ha sido este viaje de sabor, por así decirlo, en el que has trabajado gran parte de tu experiencia profesional en Nestlé? Sí, mira, Nestlé es mi segunda casa. Yo llevo 22 años ya trabajando en la empresa. ¿Cómo llegué aquí? Llegué recién graduado de la universidad. Yo ya había estado haciendo prácticas profesionales en marketing. Me había gustado, creía que tenía competencias para poderlo hacer. Y en eso me buscaron de Nestlé. Había una oportunidad de empezar como asistente de marca. Y yo buscaba en ese momento, si me preguntas por qué Nestlé, yo buscaba una empresa que tuviera primero pues, un pie muy sólido en México, que fuera líder en su segmento. Nestlé es líder en prácticamente todas las categorías donde jugamos, donde tenemos presencia, que tuviera capacidad de poderme proyectar internacionalmente. A mí me interesaba mucho poder eventualmente tener una expatriación. He tenido la fortuna de tener 2 de ellas con la compañía, y buscaba también una empresa que de alguna manera pudiera ofrecerme algo que me apasionara, que me moviera. Y tuve en ese sentido la enorme suerte de caer en una categoría donde encontré mi pasión, que es la categoría de cafés. Y así es como entré pensando que iba a estar por un periodo más corto. Poco a poco me fui enamorando más de la empresa, del trabajo, y se me fueron dando las oportunidades de crecimiento que al día de hoy pues, he podido tener. Y entonces pues, eso ha logrado que son 22 años ya de trabajar en el nido. Pues totalmente contrario a lo que pensaba Fernando a los 18 años, ¿no? Que buscaba involucrarse en la vida de la función pública y terminó en marca de consumo, y ya lleva pues toda una trayectoria. Y dime, pues sabemos que Nestlé es una empresa de talla internacional, que es galardonada normalmente año con año y gana premios pues, por sabor, por ambiente laboral, etc. ¿Cómo es un día a día aquí en la compañía? Muy amplio. Nosotros somos una empresa que tenemos no solamente presencia en muchas categorías, sino que además muy integrada en todo lo que hacemos. Tenemos para tu idea 17 fábricas en todo el país. Tenemos una gran cantidad de compra de nuestros insumos que hacemos localmente, llámese café, cacao, leche. Tenemos nuestra propia fuerza de ventas que llega a todos los rincones del país, que atiende a todos los clientes y socios comerciales que hay. Entonces, esto hace que pues, el día es muy variado. Si me preguntas cómo es mi día, pues puedo empezar el día en una reunión hablando de la situación del campo del café verde. Puedo ahí moverme a una reunión para hablar de cómo vamos a promover un producto. Por ejemplo, ahora que tenemos una idea con Checo Pérez para Taster Choice. Y de repente puedo terminar el día en una reunión de gente para hablar del desarrollo de los equipos. Entonces, eso lo hace muy variado, muy rico. Yo te diría, la cultura de la empresa en general es una cultura donde se protege y se cuida mucho a los colaboradores y se entiende que pues, siempre hay que tener un balance en la vida personal. Entonces, normalmente pues, yo mis días los termino muy tarde, procurando pues, llegar a poder estar en mi casa y cenar con mis hijos y con mi esposa y
cerrar el día con ellos. Entonces, muy amplio y yo te diría muy rico en general. Justo eso te iba a mencionar, pues nos decías hace algunos instantes que entraste de prácticas, fuiste manager, posteriormente director de área y hoy en día eres el VP de café y de bebidas. ¿Cómo logras equilibrar? Pues porque seguramente tienes cientos de mails que revisas, que te llegan, reuniones de trabajo. ¿Cómo equilibras eso pues, con familia, contigo mismo? Mira, la clave en mi caso ha sido el equipo. El poder tener un equipo de gente profesional, comprometida, apasionada por lo que hace que yo pueda descargar pues, una buena parte de la carga laboral y distribuirla entre el equipo y sabiendo que las cosas van a salir. Entonces, esa es sin duda una. Otra clave muy importante es priorizar, saber entender qué es lo que es realmente importante. Yo soy gran fanático del concepto de priorización, qué sí voy a hacer y también qué no voy a hacer. Y en ese sentido, incluso en la vida personal, pues saber priorizar. Entonces yo en mi caso, yo priorizo mucho el tiempo que paso con mi familia. Y por eso, para mí llegar a cenar con la familia es muy importante. Eso significa que dejo de hacer algunas otras cosas para que eso suceda. Y lo mismo hago en el trabajo. De repente hay una carga de trabajo importante o hay proyectos que ninguno tiene que renunciar, no porque no son atractivos o no son interesantes, simplemente porque no son prioridad para el momento y hay que enfocarse en hacer las cosas que realmente valen la pena. Y ese balance yo creo que no solo es bueno desde el punto de vista personal, porque eso te permite tener una vida familiar y demás, sino que además es bueno también para el trabajo, ¿no? Y algo que queremos firmemente en SD es que la salud y el estado emocional y físico de los colaboradores es esencial para que haya un buen resultado del negocio. Si alguien está cansado, si alguien está desgastado, es imposible que el resultado del negocio sea. Claro. En la Prepa UP impulsamos mucho el tema del liderazgo y lo acabas de mencionar, ¿no? Que la clave de equilibrar bien tu vida, pues es en parte ejercer ese liderazgo. ¿Cuáles son, digamos, los tips o los rasgos de tu liderazgo? Esa pregunta habrá que hacérsela a mi equipo primero para ver qué ellos qué opinan. Pero, ¿qué creo yo, qué admiro yo en líderes que pues, de alguna manera trato de copiar? Primero, es una genuina cercanía y empatía con el equipo. O sea, realmente, pues entender, escuchar, no hay trabajo más importante para un líder que estar cerca de su equipo, conocer a su equipo y poder pues, activar a través de ellos. La segunda es confianza, a partir de la base de que si yo pido algo, pues esa cosa va a suceder y va a suceder con la mejor calidad posible. Y lo mismo viceversa, ¿no? Que el colaborador sepa que pues, puede confiar en ti, que tú vas a procurar que las cosas sucedan de la mejor manera posible para ello. Congruencia, importantísima, que realmente el equipo vea que lo que dices lo haces y que en momentos difíciles pues, también te pongas a trabajar con ellos. No hay nada peor que un líder que cuando las cosas no van bien toma distancia, pero cuando las cosas van bien se pone para tomar la forma, ¿no? Aquí hay que estar en las buenas y en las malas y esa congruencia los equipos lo pueden ver y lo pueden ver muy fácilmente. Y yo te diría la última es, pues como líder, la obligación de empujar siempre la banda. A veces las cosas están bien, pero muchas veces son sujetas a estar mejor todavía. Y esa capacidad de motivar sin ser demasiado exigente, porque también la gente se puede desgastar, pero siempre manteniendo esa barra alta, pues es una característica que yo he visto esencial en los líderes que son exitosos y que tienen equipos de alto desempeño y equipos exitosos. Sí, y que uno siempre toma como lo bueno para poder aterrizarlo en sus equipos de trabajo. Y hablando de trabajo, pues apenas en meses pasados lanzaron esta nueva campaña de Test of Choice, sí, que nada más con el famosísimo Checo Pérez, que quedó subcampeón del mundo. Correcto. ¿Cómo fue la elección de este gran deportista mexicano? Sí, mira, primero estamos muy orgullosos de que haya quedado subcampeón, porque cuando cerramos este acuerdo, está empezando la temporada 2023. Claramente sabíamos quién es Checo, no había dudas de que es un grande, pero bueno, pues la temporada ha sido muy irregular y hubo momentos más difíciles que otros. Pero, ¿cómo fue la elección? Nosotros buscábamos, Test of Choice es nuestro producto más premium dentro del portafolio. Queremos darlo a conocer a más gente, queremos darle más visibilidad. Y en el pasado ya habíamos nosotros echado mano de algunas celebridades para poder hacer campañas y creímos que era el momento de poderlo elevar un poco más, ¿no? Y elevarlo no solo en términos de quién estábamos buscando, sino que lo que queríamos con Checo era que fuera más que solo una celebridad que saliera un comercial, sino que fuera realmente el embajador de marca. Y al buscar un embajador de marca, pues tienes que buscar a alguien que realmente tenga todas las características que tú quieres comunicar de tu marca. Y en Checo encontramos primero pues un gran talento mexicano. Yo personalmente soy convencido de que hay
empujar y hay que dar a conocer al talento mexicano para que motive a otras generaciones, pero también para que México se haga en el exterior. Segundo, es un tipo de un enorme profesionalismo y comprometido con la calidad hasta el último detalle. Y esa es una característica que nosotros buscamos con Laser Choice. Y es alguien muy exigente. Si él ha logrado llegar hasta donde ha llegado ahora es porque él mismo se exige mucho. De la misma manera que nosotros, para nuestro portafolio de productos, exigimos mucho en la calidad de los procesos, en el origen, en el café que compramos, etc. Entonces, encontramos un buen fit, pero no solo eso, sino que además encontramos un buen fit también de él hacia la marca. Checo, cuando lo buscamos por primera vez, él inmediatamente dijo que sí estaba interesado. Entonces fue un proceso muy fácil, realmente, y sí te puedo decir que fue un proceso donde un enorme profesionalismo de su lado y del lado de su equipo también, que hoy estamos muy orgullosos de poder estar asociados con una gente, una persona tan grande como Checo. Wow, muchas felicidades. Esta campaña está muy bien posicionada. Y, por ejemplo, para aquellos alumnos que digan, hijo, me gustaría estudiar marketing, publicidad, ¿qué tan difícil, o si nos puedes compartir un poquito de los retos de planear una campaña de esta magnitud? Claramente hay más factores involucrados, entonces es más difícil, hay temas hasta logísticos, ¿no? ¿Cuándo podemos producir la campaña? Checo es un hombre que viaja 25, 24 semanas al año, entonces poder encontrar ese espacio es más difícil, logísticamente es más complejo, pero en general lo que yo he encontrado es lo más difícil es encontrar la estrategia correcta. Una vez que tienes la estrategia correcta, lo demás pues es nada más una secuencia de cosas que hay que hacer para que la campaña o para que la estrategia tenga vida. En nuestro caso, pues claramente la estrategia, el diseño de la estrategia de marca, Nescafé, el portafolio y de Laser Choice en particular, pues es algo que nos ha tomado mucho tiempo, que hemos ido trabajando en el tiempo, que se revisa continuamente porque las marcas van evolucionando. Y una vez que llegamos a encontrar el brief y lo que queríamos nosotros comunicar, pues lo demás tuvo sus complejidades, pero yo te diría en general salió relativamente fácil. Muy bien. Y pasando al tema del consumidor, pues tras la pandemia muchas empresas tuvieron que cambiar sus estrategias porque el comportamiento del consumidor pues se fue modificando. ¿Ustedes a qué retos se enfrentaron y cómo fue que le dieron la vuelta? Mira, la pandemia claramente cambió mucho los hábitos. La pandemia además pues cambió mucho el mindset de la gente. Yo digo, es un periodo trágico en la vida de todos, independientemente de qué tan cerca o lejos lo hayamos visto. Y sí cambió mucho la manera como nosotros tomamos decisiones y como elegimos muchos de los productos de consumo. En el periodo de la pandemia, en el caso del consumo de café, tuvo un crecimiento enorme el consumo dentro de casa, pero tuvo una caída muy importante del consumo fuera de casa. Nosotros como compañía pues, estamos presentes en los dos segmentos, tanto con nuestros productos más icónicos como el café clásico, como con las soluciones de café, las máquinas que en este espacio tú puedes ver, que de alguna manera son más bien orientadas al consumo fuera del hogar. Entonces, ¿qué pasó? Pues vimos una migración muy fuerte de consumo fuera del hogar a dentro del hogar. Hoy lo que estamos viendo es que el consumidor empieza a regresar a tomar otra vez café fuera de casa, pero lo que sí también vemos es que revaloramos los momentos dentro de casa y de alguna manera ha hecho que los consumidores tomemos más o seamos más selectivos incluso en las marcas que llevamos a nuestro hogar. Entonces, te pongo un ejemplo. Laser Choice es una marca que durante la pandemia tuvo un pico de ventas enorme porque el consumidor descubrió que podía disfrutar de una gran taza de café a una fracción del costo que podría costar fuera de casa y que ahora que regresa pues ha decidido quedarse con la marca y ha decidido quedarse con el producto. Entonces ese es un efecto muy visible y muy obvio y obviamente lo que también vemos es que pues, los consumidores estamos más conscientes de qué tipo de alimentos y bebidas llevamos a casa y en ese sentido el café por ejemplo es una ventaja enorme porque el café es una bebida 100% natural, saludable y entonces hemos visto un creciente interés de los consumidores mexicanos por tomar más café y reemplazarlo por otras bebidas que a lo mejor no son tan saludables o que tienen más contenido calórico o azúcar. Claro, y eso me lleva a otra pregunta, pues por ejemplo las generaciones van cambiando, ¿no? Hoy en día las generaciones son más sensibles, se preocupan más, pues por ejemplo, por los efectos en el cambio climático. ¿Qué acciones ha hecho Nestlé o desde el área de café que tú diriges pues para hacerlo sustentable desde la parte del cultivo hasta llevarlo a la casa de las personas? Muchas cosas. La base y lo fundamental es hacer lo que tenemos que hacer en el campo. Entonces, una gran parte de nuestros programas están enfocados en trabajar con las y los caficultores en México para poder dar más cantidad y mejor calidad de café en México, tanto para consumo nuestro, nosotros estamos muy interesados en que haya, pero también como para que el café mexicano
pues tenga más fama y más nombre fuera de nuestro país. Entonces, en ese sentido, tenemos una cantidad importante de inversiones, damos capacitación a los agricultores, distribuimos plantas de café que tienen mayor rendimiento por hectárea, promovemos mucho el relevo generacional, que es un tema muy importante en el campo de México, procurando que las generaciones más jóvenes se queden en el campo y que vean en el campo un mecanismo viable. Ese es en cuanto al origen. Trabajamos mucho también en cómo entregamos los productos. Pues, por ejemplo, tenemos un programa muy importante de renovación de empaques para que los empaques sean reciclables, para que los empaques utilicen la menor cantidad posible de material y que los materiales que usemos sean lo más eco-friendly posible. Entonces, en ese sentido, tenemos una enorme cantidad de iniciativas. Y el último eslabón, que es tal vez donde más tenemos que trabajar, es en dar a conocer esto para que los consumidores pues nos volteen a ver y nos prefieran como una marca que tiene un compromiso muy fuerte. Pero siempre con esta conciencia de que si bien es un valor agregado al consumidor, no lo hacemos solo por eso, sino que lo hacemos porque creemos en el compromiso de trabajar en el origen, en el campo de México y en la sustentabilidad. Qué padre, muchas felicidades. Y la verdad es que lo hacen bastante bien, ¿eh? Por ejemplo, con las cápsulas para el Nespresso, la verdad está muy bien todo pensado. Y Fer, ¿cuál es tu producto favorito de Nestlé? Bueno, siendo el café, mi producto favorito es Nescafé, y dentro del portafolio yo tomo un poco de todo, pero mis mañanas las empiezo siempre con un Nescafé clásico. Dentro de mi portafolio también está Coffee Mate, pues aprovecho y le hago anuncio, pero también siempre lo menciono como Coffee Mate. Y luego en el día va evolucionando, esto es un cappuccino, por ejemplo, que es bueno para la tarde. Soy muy cafetero, desde niño yo creo que en mi casa pues, siempre hubo mucho café. Pero lo que es cierto es que también al entrar en Nestlé descubrí una pasión que no tenía descubierta, que fue desarrollando a lo largo de los años. Y pues hoy, si me preguntas de café, me puedo dejar ir hablando durante mucho tiempo, porque realmente creo que es una bebida y una categoría muy apasionante. Sí, se nota, ese entusiasmo por el café y por algo eres ahí, el VP. Fer, ¿cómo te visualizas en los próximos 5 o 10 años? Caray, pues a mí lo primero que me encantaría es pues, poder hacer más de lo que hago. Yo realmente estoy en un punto en mi carrera donde disfruto día a día, donde creo que mi carrera tiene un propósito. O sea, yo encuentro que a través de mi trabajo y el trabajo que hago con mi equipo, pues puedo dejar una huella en el campo, en el café en México, una huella en el mundo de las marcas, una huella dentro de mi equipo propio. Entonces eso es algo que me encanta. Obviamente pues quiero seguir viendo crecer a mis hijos, ya habrás visto que la familia para mí es un eje central. Sí. Y mi hijo más grande hoy tiene 14 años, el más chico tiene 6 años, pues caray, de los 14 a los 24, 25 años, pues todavía hay mucho camino por recorrer y ojalá que yo pueda acompañarlos, que pueda ayudarles a tomar las decisiones correctas para que de alguna manera pues vayan haciendo sus vidas, siempre con el sentido de pues, que hay que dejarlos también hacer y que no puedes tú como papá controlarlo todo. Y pues ya después los detalles, si estaré en México, si estaré en dónde, pues eso ya la vida lo dirá, pero siempre con estas dos convicciones, ¿no? Primero poder formar una familia como la que yo quisiera tener, como la que creo que estoy haciendo, y la otra es poder a través de mi trabajo encontrar un sentido y poder pues dejar algo que sea más allá de lo que me deja mi trabajo, sino un impacto pues, en la sociedad y ojalá que en México, en el país, se quede. Es mediante que así sea. Ya para finalizar, ¿cómo te gustaría ser recordado al final de tu vida? Caray, pues con que digan fue una buena persona y dejó un legado, si bien no enorme, pero sí un legado profundo en las personas con las que pude interactuar. Si yo al final de mi vida pues hubiera por ahí alguien que me fuera a llorar un poco, que diga yo trabajé con él y aprendí algo o me dio un buen ejemplo, pues con eso para mí sería más que suficiente, porque creo que en esta vida estamos no para acumular cosas, sino para dejar algo en los demás. Y esos demás pues son precisamente las personas que nos rodean todos los días. Perfecto. Fer, un gustazo. Gracias, muchas gracias por tu tiempo. Hasta luego.